Buenos días, chicos. Bueno, nos toca continuar con módulo de cabeza y cuello, módulo en el que nos toca hoy hablar de oído. Vamos a empezar con esta primera charla de lo que es la ATC de oído normal, estructuras anatómicas. Repasamos un poquito el oído en lo que son los esquemas para después traducirlo a la imagen tomográfica. Bien, tenemos el oído externo con el conducto auditivo externo, ¿sí? Sobre el hueso temporal. Una membrana timpánica que divide el oído externo del oído medio o caja timpánica. Sobre este oído medio encontramos la cadena osicular, formada por el martillo, su mango adherido o en contacto con la membrana timpánica, el yunque, el segundo de los huesecillos, y este articula con el estribo, el cual se inserta o articula con la ventana oval, ¿sí? Para transmitir las ondas mecánicas a esta ventana oval y después a la cóclea. Bien. Eso es el oído medio con dependencias y comunicaciones con celdillas mastoides. Después en el oído interno encontramos la cóclea, ¿sí? O caracol y los conductos semicirculares vestíbulo y utrículo. Un esquema de la caja timpánica. En su pared lateral encontramos la membrana timpánica, donde dijimos apoya el manubrio del martillo. ¿Sí? Después este martillo articula con el yunque y el yunque con el estribo. Bueno, lo vamos a ver mejor en la otra diapositiva. Ahora vemos desde lo que sería la membrana timpánica. ¿Sí? Si removemos la membrana timpánica nos queda la caja timpánica hacia anterior, la desembocadura de la trompa auditiva. Hacia posterior encontramos la comunicación con celdillas mastoideas, ¿sí? La eminencia piramidal y parte del nerviducto del facial, ¿sí? Por donde viaja el nervio facial. Y en la pared más lateral, ¿sí? Encontramos la prominencia del conducto semicircular lateral, un poquito más abajo también el nerviducto del facial, ¿sí? El conducto por donde viaja el nervio facial, la ventana oval, la ventana redonda y el promontorio, que es la prominencia que hace el caracol, la cóclea sobre la caja timpánica. Bueno, vamos a empezar con los cortes axiales. Vamos a hacer primero una barrida de cortes axiales sin ninguna referencia, sin ninguna flecha, y después sí una pasada con las flechas y las señales de cada estructura. ¿Sí? Un corte axial, empezamos por abajo, vemos el conducto auditivo externo, todavía no vemos estructuras de oído interno ni de oído medio. Vamos a ir ascendiendo de a poco. Van a ir apareciendo, ahora vamos a mencionar cada estructura, pero les dejo un
un oído normal, aclaramos, vamos a mirar o hablar siempre del oído izquierdo, porque el derecho sí tiene patología, pero vamos a hablar del oído izquierdo. Vamos a tomar ese como el oído normal. Seguimos subiendo, vamos a ir viendo todas las estructuras. Bien, y ahí ya se nos está terminando el peñasco, se nos termina el oído. Bien, dentro de las estructuras del oído en cortes axiales, ¿qué vemos? El agujero oval, de eso es agujero oval de la base del cráneo, y el agujero redondo menor. El conducto auditivo externo, las celillas de la mastoides y el seno sigmoideo perteneciente, que vimos un par de clases antes, a senos venosos durales. Un poquito más hacia arriba, la primera flecha marca, bueno, vamos a primero esta, la primera flecha marca la base de la cóclea, el caracol, la arteria carótida interna, ¿sí? Todo este trayecto es por donde va la arteria carótida interna, derecha y la izquierda. A ver cuál viene ahora, la trompa de Eustaquio, acá vemos esa prolongación que tiene el oído medio hacia anterior, corresponde a la trompa auditiva, y la última flecha que nos queda es el promontorio. Vemos que la base de la cóclea hace como una impronta sobre la caja timpánica, a esa porción llamamos promontorio. Un poquito más hacia arriba, vamos a ver el nerviducto del facial, todo el trayecto que hace el nervio facial, lo vamos a ir viendo en los distintos cortes. Seguimos viendo el caracol, la cóclea y el acueducto vestibular, un pequeño conducto que llega al vestíbulo. Bien, seguimos viendo esta estructura, el conducto que tiene el nervio facial en el temporal y en el peñasco. Dijimos que lo vamos a encontrar en la parte medial de la caja timpánica, después posicionándose en la cara posterior. Y el seno timpánico, un pequeño receso también sobre la cara posterior de la caja timpánica. El nerviducto del facial lo seguimos viendo ahí, va a tender a acercarse al conducto auditivo interno, que es la primera flecha, y aparece nuestro primer conducto semicircular, el conducto semicircular posterior. Seguimos viendo ahí en rosa pequeñito el nerviducto facial, y en la caja timpánica encontramos los huesecillos, y alguien habló o lo comparó con un helado de cucurucho y una sola bocha, siendo el cucurucho el yunque, cucurucho el yunque, y la bocha de helado arriba el martillo. Y veríamos cómo el martillo articula sobre el yunque. Bien, acá vemos cómo termina de dar esa vueltita el nervio facial para llegar al conducto auditivo interno, que es por donde ingresa, ¿sí? El nervio facial sale del tronco encefálico, entra por el conducto auditivo interno y después sigue su recorrido por este nerviducto, por este conducto propio para el nervio facial. Bien, acá hay una semejanza en lo que es el conducto auditivo interno con un tiburoncito, o la boca del tiburón entre el peñasco y el conducto auditivo interno. Alguno vio que parecía un tiburón. Después vamos a ver otra utilidad de este tiburón. Bien, ¿cuál será la primera flecha? El conducto semicircular lateral. Este conducto semicircular está, su eje está en el plano axial, ¿sí? Entonces, en los cortes axiales, al único que vemos como acostado, y por eso lo vemos entero, es el
conducto semicircular lateral. El aditus adantrum, la comunicación entre la caja timpánica y las celdillas mastoides o antromastoideo. Sigue acá un pequeño sector del conducto semicircular posterior y vemos el vestíbulo. Más hacia cefálico aparece otro de los conductos semicirculares, en este caso el superior, ¿sí? Justamente va a ser el más alto de los tres, y esta zona más elevada de la caja timpánica, el epitímpano. Vamos a verlo después mejor en un plano coronal. Bien, si seguimos subiendo, vemos el conducto semicircular posterior. El conducto semicircular posterior, su eje coincide con el eje mayor del peñasco, ¿sí? El posterior con el eje mayor del peñasco. El lateral, el que queda acostado en el peñasco, y el superior es perpendicular al eje mayor del peñasco y es el que está más para arriba. Bueno, ahí está una asa y la otra parte de este semicírculo, de este conducto semicircular superior. También lo vemos del otro lado. Y ahí lo terminamos de unir formando la parte más alta del peñasco. Bueno, vamos ahora con los cortes coronales. Empezamos también por una pasada sin flechas. Así ya tienen después para tratar de reconocer cada estructura. Vamos desde anterior hacia posterior. ¿Sí? Para diferenciar, la cóclea es más anterior. Nos vamos más hacia posterior. Corte a corte. Hasta que, bueno, ya se nos terminan las estructuras del oído, las estructuras importantes, ¿sí? En este corte, si bien todavía queda parte de la mastoides, las estructuras principales de oído medio y oído interno finalizan. Bueno, vamos a hacer el seguimiento. Bueno, otra vez el nervio facial, vamos a hacer con la flecha rosa el seguimiento de este conducto. Tenemos la articulación temporomandibular entre el cóndilo mandibular y la fosa temporal, ¿sí? La articulación temporomandibular, y esa estructura señalada, la arteria carótida interna. Ya vimos en el otro plano cómo discurría. Bien, sigue estando el nervio facial, aparece la cóclea, el caracol. Bueno, acá la caja timpánica. La membrana timpánica cuesta verla, es muy delgada, hay que ajustar bien la ventana y el corte tomográfico tiene que tener filtro, ¿sí? Un filtro duro para lograr verla. Si no, no se llega a ver. Después hay unas con zoom que se ven un poquito mejor. Bien, esta prolongación, que funciona también como límite entre el oído medio y el oído externo, es el espolón o scutum. Y en la última flecha marcando el conducto auditivo externo. Bien, tenemos entonces ahora los huesecillos, ¿sí? La articulación entre el martillo con el yunque, y entre el martillo y el espolón queda un pequeño espacio llamado espacio de Prusak. Bueno, y seguimos viendo el nervio facial. Sí, que dijimos que estaba en la
sobre la cara medial de la caja timpánica. Vamos a hacer el zoom a esta imagen. ¿Sí? Acá, bueno, se sigue apenas la membrana timpánica, martillo, después viene el yunque. Acá se ve un pequeño músculo y el tendón, el músculo tensor del tímpano y el tendón del músculo tensor del tímpano. ¿Sí? Muy pequeñas estas estructuras, no siempre se logran identificar, ¿sí? Apenas una línea ese tendón. Bien, seguimos yendo hacia posterior y el nervio facial, acá lo vemos dos veces, o el nerviducto porque da la vueltita. Vemos también, bueno, la arteria carótida interna, ya la habíamos visto, ¿no? También un poquito más adelante, y otra vez la membrana timpánica. Acá se logra también ver parte de esta membrana. Siempre muy delgada, ¿sí? Bueno, el conducto auditivo interno con la flecha amarilla y ahí el comienzo del nervio facial. ¿Sí? Ahí vemos cómo se divide ese conducto, uno para el séptimo par y otra parte para el octavo par. ¿Sí? Acá vemos parte y acá vemos el otro sector del nervio ducto facial. Sigue estando sobre la cara medial, más en la parte posterior, dijimos, de la cara medial de la caja timpánica, y aparece hacia abajo la apófisis estiloides. Bien, aparece el conducto semicircular superior, el estribo muy delgadito ahí, esa pequeña línea que se ve. Ahora vamos a aplicarle el zoom. Y el promontorio, esta prominencia de la cóclea sobre la caja timpánica. Bueno, también la flecha marcaba la inserción del estribo sobre la ventana oval. ¿Sí? Más atrás es el promontorio. Hacemos el zoom. Entonces ahí vemos, ¿sí? Muy pequeño, muy fino el estribo sobre la ventana oval y la ventana redonda. Y entre las dos ventanas el promontorio. Bien, seguimos hacia posterior y a alguien a alguien le pareció, cuando vemos así en el oído derecho, los conductos semicirculares, el vestíbulo, que parecía las orejitas de un conejo, ¿sí? Entre el conejo de Playboy, el conejito como una más para arriba y una más para externo, serían las orejitas. Bueno, alguien lo vio parecido y lo repetimos por si a alguno le queda graficada la imagen de esta forma. Bueno, la flecha ahora marca el conducto semicircular que dijimos que estaba acostado en el peñasco, y el conducto semicircular lateral. Bien, seguimos viendo el nervio facial y vemos el vestríbulo. Sigue yendo hacia atrás y hacia caudal, el nervio ductal facial. Y seguimos viendo ahí el vestíbulo. Seguimos ahí con el facial y va a tener que salir por el agujero estilomastoideo. Perdón, el agujero estiloides. ¿Sí? Lo seguimos ahí y acá otra vez el conducto semicircular, el lateral, la parte más posterior del lateral y el superior. Se acerca el nerviducto facial a su desembocadura y ahí lo vemos salir,
¿sí? La salida que tiene el nervio facial desde el cráneo hacia lo que es el macizo facial. Bien, arriba vamos a tener el conducto semicircular posterior y la vena yugular interna. Otra vez el conducto semicircular posterior, justamente el que queda más atrás de los tres. Bueno, esta imagen ya la vimos. Esta también. Bueno, y vamos a mostrar algunos otros cortes en planos más oblicuos. ¿Sí? O otra vez este corte que es bien característico. El espacio de Prusak entre el martillo y el espolón. Ahí lo ven bien. Y la membrana timpánica. Muy delgada, apenas visible. Siempre con filtro duro y una buena ventana. Un corte algo oblicuo, que sea perpendicular, ¿sí? Como vemos acá en la línea amarilla, perpendicular al eje mayor del peñasco, para ver desplegado, ¿sí? El conducto semicircular superior. Entonces el conducto semicircular superior va perpendicular al eje mayor del peñasco. Ahora, para ver el conducto semicircular posterior, hacemos un corte que vaya paralelo al eje mayor del peñasco. Ahí vemos cómo pasa justo por el conducto semicircular posterior en el corte axial, y en este corte medio coronal oblicuo lo vemos bien desplegado. Y para ver un corte o desplegado del conducto semicircular lateral, hacemos un corte bien axial, porque era el conducto semicircular que quedaba acostado, que queda en forma transversal. ¿Sí? Un corte que pase por esta zona, vamos a ver desplegado al conducto semicircular lateral. Bien, otra analogía que se puede hacer es en un corte coronal, alguien vio similar la neumatización del oído medio y de celdillas mastoideas con lo que es el mapa de América. Bueno, si esto es América del Sur, América Central, América del Norte, podría ser, ¿no? Dentro de lo que sería América del Sur o la caja timpánica tenemos el hipotímpano, mesotímpano y epitímpano. ¿Sí? La porción más baja, la porción media y la porción más alta de esta caja timpánica. Luego tenemos un aditus adantrum, que sería este pequeño conducto, y después el antromastoides y las celdillas mastoides. Bueno, y para terminar, la analogía que hacíamos del tiburón, ¿sí? Si vemos el tiburón con la boca un poco cerrada, sería lo habitual. Si vemos que está como más abierta la boca, podemos aplicar esta regla mnemotécnica. El tiburón que ríe, ¿sí? Que tiene la boca más abierta, no ríe por Nemo, por el pececito, sino ríe por Neme, haciendo referencia al neurinoma del acústico y al meningioma, dos de los tumores más frecuentes sobre o que expanden el conducto auditivo interno. Pero bueno, lo vamos a ver más en la próxima charla, que va a ser de patologías del oído. Bueno, eso es todo hasta acá con esta primera charla de oído normal.